Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Paola Ortega, yo soy CEO de la empresa Global Networking y hoy tengo una entrevista muy interesante en el marco del Congreso Future Commerce Make Ecuador Competitive Again. Para esta entrevista he invitado a que me acompañe Andrés Terán, él es socio de GKLO. Hola Andrés, qué gusto tenerte aquí conmigo. Hola, Pau, ¿cómo estás? Qué gusto, es un gusto estar contigo y que me hayas invitado. Gracias, Andrés. Andrés es socio fundador de GECA, que es una firma legal pionera en inteligencia artificial, espacio y economía digital. Y hoy vamos a hablar de upskilling, inteligencia artificial y el rol del derecho en la competitividad del Ecuador. Andrés, vamos a hablar sobre estos temas en cuatro bloques. El primero, quería enfocarlo en el tema de la mentalidad de quienes deciden mojarse los pies. Como tú lo has dicho, tú tenías una frase súper poderosa que dice, hablar de inteligencia artificial sin vivirla es como hablar de océanos sin haberse mojado los pies. ¿Qué significa para ti, siendo una firma legal, a, no, vivir esto desde mojándose los pies como un empresario ecuatoriano? Chévere, Pau. Sabes que esto ha sido algo que nos ha caracterizado muchísimo en GECA. Nosotros no podemos hablar de algo, no podemos asesorar sobre algo si es que no lo hemos vivido, ¿sí? Es decir, nos consideramos como un cliente cero, ¿vale? Y esto es un concepto que parte mucho de aquellas compañías que desarrollan software o que desarrollan servicios tipo software as a service, ¿sí? Nosotros nos hemos caracterizado por siempre probar lo que estamos hablando, ¿sí? Antes de comenzar a comercializar para ver justamente la eficiencia y eficacia de lo que hacemos. La inteligencia artificial es una tecnología que está transformando nuestras vidas, nuestra manera de relacionarnos, nuestra manera de trabajar. Las firmas jurídicas o el sector jurídico no es ajeno al cambio tecnológico, al impacto de la tecnología. Y pues lo que hacemos es eso, o sea, somos expertos en regulación, somos expertos en crear frameworks para la escalabilidad de integraciones con inteligencia artificial de empresas. Lo mínimo que podemos hacer es también utilizarlo, también entender los dolores de las integraciones, entender cuáles son los retos que nos supone cambiar nuestra cultura de trabajo, porque la inteligencia artificial no es una herramienta, es una tecnología. Y al final del día tenemos que comenzar a vivirla también desde una perspectiva de resiliencia, ¿sí? Uh Y -huh. evidentemente para que los clientes puedan tener el mejor servicio posible empatado con los esfuerzos de transformación digital que están viviendo. Seguro que sí. Sabemos que la inteligencia artificial está redefiniendo las reglas del comercio, de la industria, del empleo, en donde el conocimiento, la regulación y la visión es clave para construir un Ecuador más competitivo. Y este es el objetivo del Congreso del Future Commerce, ¿no es cierto? Hacer un evento donde las grandes mentes del país puedan sentarse a visualizar un futuro para el Ecuador en estos temas. La adopción tecnológica en este país avanza lento. ¿Qué debería pasar para que más empresas den este salto de mojarse los pies y se atrevan a liderar esta transformación digital? Bueno, en primer lugar, yo creo que es entender que la inteligencia artificial no supone una herramienta que estamos utilizando para ser mejores, supone un cambio de conducta, ¿sí? El Ecuador, lamentablemente, o la industria ecuatoriana, lamentablemente, no se ha caracterizado por ser una industria innovadora, sino que vamos siendo receptores de lo que va sucediendo en el mundo, ¿sí? También somos un país que está acostumbrado a la hiperregulación y que realmente nosotros vamos cumpliendo con las características regulatorias que el Estado nos va imponiendo. Sí, creo que con la inteligencia artificial no debemos esperar a una regulación porque la regulación o los proyectos de regulación que estamos viendo en Ecuador responden directamente a la falta de conocimiento de qué se está regulando y cuál es el objetivo de la regulación. ¿Sí? La inteligencia artificial debería ser vista como una tecnología que nos hace mejores, que nos hace más competitivos a nivel internacional, no solo local, ¿sí? Y esto yo creo que puede ser una manera de catapultar nuestra economía, ¿sí? Y de nivelar el juego a nivel regional e internacional para poder ir compitiendo en esta nueva era, ¿sí? Nosotros tenemos que ser más receptivos justamente a la adopción tecnológica y también romper con ciertos paradigmas que nos vamos creando, porque yo creo que estamos en un momento de muchas oportunidades más allá
de peligros, vamos a llamarle, que siempre la gente habla de peligros de la inteligencia artificial. Estamos en un momento de muchas oportunidades y tenemos que saber aprovechar esa oportunidad. Sin duda, sabemos que el talento ecuatoriano es muy, muy valioso en el mundo y recientemente el Banco Mundial acaba de publicar un informe en el que habla, es un estudio en verdad, de un siglo perdido en competitividad en Latinoamérica y el Caribe y justamente se enfoca en que los latinos deberíamos empezar a aprender a aprender. Y en ese sentido, vamos al bloque 2 de preguntas sobre el upskilling, ¿no es cierto? Que significa el ir a ya no quedarnos en las competencias básicas, sino el tratar de ir a competencias más complejas, que yo creo que que se necesitan para manejar este tipo de tecnologías, y un nuevo talento en el Ecuador, que es un gran desafío que tiene en temas de rezago en capacitación tecnológica para formar talento para un mundo que ya cambió. ¿Tú dónde crees que esté su urgencia del upskilling, si es que lo ves como yo? ¿Y qué capacidades deberían estar desarrollando ya los profesionales actualmente y las empresas si se quiere competir en esta nueva economía digital? Sí, esta pregunta es muy importante y es algo que lo hemos venido analizando en GECA, sobre todo cuando participo y cuando mi equipo participa en foros internacionales con respecto al impacto de la inteligencia artificial también en el mundo laboral, ¿sí? Eh, hasta hace unos pocos años lo que buscabas principalmente en el mundo laboral era una carrera que encaje con el puesto que estás queriendo llenar, que con una maestría, con realmente hard skills que puedan ser demostrables y verificables, ¿sí? La tecnología al punto que ha avanzado hasta ahora y cómo estamos viendo que va a avanzar en un futuro cercano, ¿sí? Ya no estamos requiriendo necesariamente un mundo con competencias y con estudios tan ortodoxos como lo hemos visto hasta el día de hoy, ¿sí? El upskilling es una destreza, ¿sí? Y es una necesidad también que tenemos ahora en el mundo laboral, porque ya no estamos buscando a un abogado con una maestría específicamente en algo, estamos buscando una persona que tenga pensamiento crítico. Lo que nos está dando la tecnología es justamente la posibilidad de regresar a tener tiempo para poder pensar, ¿sí? En lo que podemos hacer mejor, ¿sí? Y en el valor agregado que todavía nos presenta el ser humano versus el valor agregado que nos da la tecnología, ¿sí? El pensamiento crítico, la creatividad, cómo enfrentamos nosotros los retos que estamos identificando, porque si es que yo como abogado estoy haciendo un due diligence, el valor que yo tengo como abogado al momento de hacer una revisión justamente de los documentos para la adquisición de una compañía, por ejemplo, ya no está en la velocidad que yo puedo leer y el detalle que puedo concebir a esa velocidad, sino más bien en saberla procesar con la tecnología y en base a eso poder tomar decisiones o ayudarle al cliente a tomar decisiones con respecto a la información que nos están levantando. Sí, es el pensamiento crítico y la posibilidad justamente de razonar sobre lo que la tecnología nos está ayudando a hacer más rápido y de mejor manera que lo que el ser humano ha sabido hacerla antes. Entonces, el upskilling es algo muy importante actualmente que realmente las compañías ya están buscando. Totalmente, es ese criterio, ¿no? Esa capacidad de análisis, incluso de que no te la creas, como diríamos, o sea, ok, está bien el resumen o todo lo que te hace la IA, pero después tener la capacidad de discernimiento de decir, Así oye, es. hasta aquí está bien y hasta aquí no está bien. Y esto revísamelo y dame la fuente y fíjate si me lo dijiste bien. Entonces, sí, totalmente, es Claro. una capacidad analítica importantísima la que tiene que haber. ¿Y tú cómo crees que el sector privado puede convertirse en motor de esta transformación del talento? ¿Qué se puede esperar de reformas educativas? Más allá de temas de políticas públicas, desde la empresa, desde el sector privado, tú que lo estás viviendo en una firma legal que se ha transformado y se ha adaptado a las tecnologías actuales. El sector privado tiene un rol importante porque somos quienes ponemos el benchmark. O sea, al final del día nosotros somos quienes exigimos que el talento se eduque o tenga tales destrezas para poder incorporarlas en las organizaciones. O sea, al final del día creo que así como cualquier otro país tenemos industrias y sectores que son más prevalentes que otros y la gente se va formando de acuerdo a cómo puede ocupar esos puestos de trabajo que se van creando y que se van abriendo. ¿Sí? Entonces, el sector privado tiene que ser exigente con respecto a las características profesionales o a las características personales del talento que están buscando para incorporar, ¿sí? Y no puede frenar la innovación interna
porque piensa que el talento no hay para cumplir con esas expectativas, porque yo sí creo que los ecuatorianos estamos muy bien formados y tenemos mucha destreza y sobre todo una característica innata de resiliencia, ¿sí? Y tenemos un talento intelectual, porque estamos hablando ahorita de talento intelectual más que nada, ¿no es cierto? Tenemos un talento intelectual muy alto, ¿sí? Entonces, no creo que debemos tener miedo, sino más bien ser líderes del sector privado en exigir justamente estas destrezas nuevas que estamos buscando en las personas, y estoy seguro que las personas van a saber reaccionar y esa destreza o esa expectativa del upskilling se va a dar inmediatamente. Totalmente de acuerdo. Y pasamos a un bloque sobre competitividad, espacio y visión país. Tú recientemente estuviste en Barcelona hablando en una mesa de cooperación legal sobre la New Space Economy, la nueva economía del espacio. ¿Qué oportunidades se abre para países como Ecuador al involucrarse en este tipo de ecosistemas y por qué el espacio puede ser también una oportunidad económica y de crecimiento? Excelente, excelente, Pablo. Me encanta esa entrevista. Verás, la economía espacial o la nueva economía espacial es realmente una manera de volverle a ver al espacio. ¿Sí? El espacio históricamente ha sido un monopolio de los estados, sobre todo estados poderosos, tipo Estados Unidos, Rusia, China, ¿sí? Corea del Sur, tal vez, Japón. Hoy en día ya se ha democratizado y se ha privatizado muchas de las actividades de la economía espacial. ¿Sí? Tenemos temas relacionados. O sea, a ver, primero, la economía espacial no solamente significa estar en el espacio, o sea, fuera de la atmósfera y en órbita, ¿sí? Sino también significa prestar servicios desde la Tierra hacia esta economía espacial. O sea, te pongo un par de ejemplos. O sea, podría ser temas de encriptación de comunicaciones, ciberseguridad, protección de datos dentro de o sea, bueno, en un contexto, digamos, de órbita, cómo vamos a definir los aspectos de la soberanía justamente fuera de la atmósfera, ¿sí? Cómo estamos interrelacionándonos con los diferentes estados, con las capacidades espaciales, cómo estamos prestando servicios desde la Tierra como un invento, Ground Station as a Service, ¿sí? Se abren muchas oportunidades a nivel internacional y el Ecuador tiene una ventaja competitiva muy importante y natural por la ubicación geográfica que tiene, que está en la línea ecuatorial. Sí, la línea Tenemos ecuatorial suerte, del planeta, siempre tenemos tenemos suerte. mucha O sea, suerte. Ecuador es un país de recursos ilimitados e incluso Sí, eso me cuentas. exactamente. Entonces, el Ecuador tiene una oportunidad gigantesca natural por la ubicación geográfica y porque dentro de esta ubicación geográfica, que es la línea ecuatorial, somos yo creo que el país con más estabilidad política, porque si nos vamos a ver hacia el África, tenemos países africanos que sí, que algunos tal vez son muy similares al Ecuador, luego nos vamos hacia el Asia, no tenemos países demasiado pequeños. O sea, realmente el Ecuador tiene una posición geográfica y tiene un posicionamiento geopolítico interesante, ¿sí? Para poder aprovechar justamente su posicionamiento dentro de la economía espacial. Este aprovechamiento tiene que venir atado a cambios regulatorios definitivamente, ¿sí? Cómo podemos hacer nosotros para poder intervenir en esta economía espacial ya depende mucho también de la voluntad política, ¿ya? Pero una de las actividades principales que podríamos aprovechar es eventualmente tener un puerto espacial, ¿sí? Sobre todo para llegar a órbitas tal vez geoestacionarias, o a órbitas medias entre la órbita baja y la órbita geoestacionaria, que está bastante alta, ¿sí? Para poder cubrir necesidades puntuales de diferentes actores internacionales públicos y privados, ¿sí? Esto nos podría llevar a ver realmente un impacto muy positivo en la economía, posiblemente mucho más grande que el impacto que tuvo el Canal de Panamá en su momento, y es un tema únicamente de poder tener una visión sobre esto y de poder desarrollar un proyecto país sobre esta economía espacial que actualmente está reventando, o sea, está creciendo muchísimo a nivel internacional. ¿Sí? Esto requiere también de muchos actores locales y actores privados locales. Por eso te decía que el Ecuador tiene muchísimo talento y creo que esta es una oportunidad de encontrar una nueva economía para el Ecuador y un proyecto país para que el país siga este crecimiento económico y tal vez de una manera exponencial. Esto que dices de Proyecto País es muy, muy relevante porque es, yo creo que el ápice, o sea, es la idea central del Future Commerce, es la idea de
pensar como país y mirar hacia el futuro, no esperar a que el futuro nos llegue, sino ir creando una hoja de ruta hacia un futuro en el que queremos vivir. Y en ese sentido, obviamente, el futuro del espacio, como nos cuentas, requiere colaboración de naciones, de sectores, de disciplinas, pero podríamos decir lo mismo del futuro del comercio y de la industria en América Latina. ¿Tú qué consideras qué tipo de cooperación se necesita para que en verdad dejemos esta competencia que nos ha marcado en los últimos, en el último, no siempre, desde siempre nos ha marcado una competencia y empezar realmente a construir juntos desde todas las cosas que nos hacen una nación latinoamericana? Mira, yo creo que tenemos que comenzar a trabajar viéndonos como aliados entre los diferentes actores nacionales, ¿sí? Somos un país también que compite mucho entre nosotros, que está muy bien, pero cuando ya te enfrentas a una competitividad regional, ¿sí? Tienes que aliarte para ver las maneras y para ver los mecanismos que tienes tú para poder seguir compitiendo, ¿sí? El Ecuador no solamente lucha por un mercado local, lucha por un mercado internacional, ¿sí? Y eso lleva a tener estrategias diversas. Te pongo un ejemplo, una estrategia, digamos, de ver Colombia, Ecuador y Perú como una sola cosa para enfrentar la economía internacional podría ser algo muy interesante porque nos convertiríamos en un mercado relevante a nivel internacional y un mercado bastante potente. Es como un proceso de integración o seguir ahondando en el proceso de integración que tenemos a través de la CAN. Pero eso también no solamente depende del estado de la voluntad política, ¿sí? O de la alineación política de los gobiernos de turno, que al final del día son gobiernos de turno, ¿sí? Sino también depende mucho de cómo nos vemos entre privados, ¿sí? Cómo podemos crear estas alianzas y cómo podemos llegar a los mercados internacionales de mejor manera, enviando y también recibiendo, porque también lo que recibimos de acá nos vuelve también más competitivos. ¿Sí? La competitividad depende mucho de la fuerza con la que tú entres a competir. Y como somos países pequeños, yo considero que podríamos ver la manera de tener alianzas específicas para ir tratando ciertos niveles de competitividad a nivel internacional que nos podrían volver aún más competitivos. Totalmente. Tú habías afirmado que la IA define quién lidera y quién se queda atrás. ¿Cuál sería la decisión que no deberían postergar los empresarios ecuatorianos o los jóvenes que buscan un lugar en esta nueva economía digital para que realmente se pueda construir un Ecuador más competitivo? Eh, Primero es comenzar a identificar dónde podemos integrar tecnología que nos permita ser mejores, más eficientes, ¿sí? Con mejores costos, ¿sí? Y poder ser más competitivos en precio, en calidad y en velocidad, ¿sí? Y no tener miedo al cambio. El cambio es bueno, el cambio nos reta y el cambio nos mueve un poco el piso, pero siempre para ser mejores. Totalmente. Y en ese sentido, ¿por qué crees que el Future Commerce es tan necesario? ¿Qué papel cumple este evento como un punto de encuentro para quienes no solo quieren adaptarse, sino realmente crear el futuro desde un lugar donde año a año se reúnan estas mentes que están redefiniendo la industria, el comercio y la visión de país? Estos encuentros son muy importantes porque al momento de compartir experiencias y compartir también cómo vamos enfrentando y viendo la innovación o la transformación digital, también nos vamos dando cuenta de en qué momento estamos nosotros para tomar decisiones. O sea, nos da más confianza justamente porque sabemos que no estamos solos y que los retos que enfrentamos del día a día son compartidos, ¿sí? Compartir experiencia, compartir información entre los diferentes actores del sector privado, incluso si somos competencia, es muy importante para seguir mejorando y para seguir siendo aún más competitivos, ya no solo local, sino internacionalmente. Entonces, estos encuentros son sumamente importantes. Bueno, y no te voy a hacer más preguntas porque tiene que quedar algo para el debate que vamos a tener sobre estos temas en el Future Commerce, que es el 22 de enero en Jardines de San Joaquín, aquí en Cuenca, que está abierto para todos los empresarios a nivel de todo el país. Oye, Andrés, muchísimas gracias por esta entrevista y por recordarnos que la competitividad no es solo tecnología, es visión, es conocimiento, es propósito y que el futuro no se espera, es algo que se diseña y que estas son las conversaciones que marcan un punto de partida. Así que Andrés, encantadísima de esta entrevista, muchísimas gracias y nos veremos pronto en el Future Commerce. Claro que sí, gracias Pau por la entrevista. Nos vemos pronto.